¿Por qué razón es importante que el Perú como país, como nación, tenga una ley que limite la extensión de la propiedad de la tierra? Bueno, la principal razón diría que tiene que ver con la escasez de tierras agrícolas. Es decir, nuestro país es un país bastante extenso. Tenemos, como todos recordarán, 1.285.000 kilómetros cuadrados, si no me falla la memoria. Son un poco más de 128 millones de hectáreas. Pero ahí incluimos porción de selva, donde no es posible hacer agricultura, incluimos nevados, incluimos lagos, superficie de ríos y las grandes extensiones de la costa que son básicamente desérticas. En ese sentido, restando todas esas áreas donde no se puede hacer agricultura, tenemos una porción bastante reducida para hacer agricultura. En esas condiciones, pensar, o mejor dicho, mantener, como venimos manteniendo desde el año 95, una legislación que no señala ningún límite a la extensión de tierras, nos plantea problemas que ya estamos viendo, que tienen que ver con concentración de tierras. ¿Cuáles son los principales efectos negativos que se han estado observando debido a esta concentración de la propiedad de la tierra, debido a esta reaparición de los grandes latifundios que en muchos casos tienen 20.000, 30.000, 40.000 hectáreas? Bueno, la principal distorsión tiene que ver con el mercado. Y me explico. Este crecimiento que se ha dado de algunas empresas sobre tierras agrícolas se ha dado sobre todo en irrigaciones fomentadas por el Estado. Entonces estamos hablando de tierra del Estado que fue adjudicada a grandes empresas y eso ha supuesto una inversión previa del Estado, en muchos casos. Por ejemplo, Chavimochic. Hay ahí inversión fuerte del Estado peruano que va a beneficiar a algunas empresas y no a la inmensa mayoría de pequeños y medianos agricultores que hay en el país. Entonces ahí tenemos una distorsión. Las reglas legales y económicas que se han establecido en estos últimos 15, 20 años, más bien están hechas para facilitar el acceso a grandes empresarios y más bien limitar el acceso a los pequeños. También hay una distorsión política, una distorsión social cuando hablamos del acaparamiento de tierras. Es decir, cuando una empresa empieza a comprar miles de hectáreas y se convierte en un gran poder en un solo valle. ¿En qué consiste esta distorsión? Bueno, los valles, sobre todo los valles de la costa, aunque también los de la sierra, son bastante reducidos. Entonces, hablar de 20.000 hectáreas en un valle puede significar controlar todo el valle. Son pocos los valles en la costa que sobrepasan las 20.000 hectáreas. Hay valles que pueden tener no más allá de 14.000 hectáreas. Entonces, decir no hay límite puede generar estas distorsiones. Y evidentemente, si hay una empresa que tiene, digamos, el 70-80% de las tierras de un valle, esto no es teoría, esto lo hemos vivido en el Perú, se ve en otros países, no solamente América, sino en otros continentes, donde quien tiene poder económico tiene también poder político. Entonces es bien fácil, ¿qué autoridad puede imponer determinada regulación, limitación que puede estar establecida en la ley si tiene al frente a un gran contribuyente, a una persona que a través de una serie de contratos menores tiene virtualmente a la población capturada de esa forma? Hemos escuchado los argumentos de algunos empresarios, de algunas posiciones contrarias, y uno de esos principales argumentos es que una ley de este tipo, que limita la propiedad de la tierra, va a afectar a la modernización de la agricultura, va a afectar a que no lleguen nuevas inversiones a la agricultura. ¿Esto es cierto o no es cierto? Como en otros casos, esa afirmación se ha hecho sobre la base de que este tipo de medidas implican una grave afectación a las inversiones y no es tan cierto porque se está hablando de limitaciones que nuestra Constitución reconoce, que las constituciones de otros países reconocen. Entonces, ya digo, no es nada nuevo, no es nada sacado del sombrero como un truco de magia, no es un intento de revivir reforma agraria, es simplemente un intento de regular, de poner reglas para nuestra sociedad, nuestra realidad. Hay otro argumento que tiene una característica más agrícola, que se necesita una gran cantidad de hectáreas, 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas o más para hacer agricultura a gran escala. Es por eso que no sería conveniente aprobar una ley que limite la extensión de la propiedad de la tierra.
Bueno, es uno más de varios argumentos que responden a una lectura ideologizada de la realidad. Si vamos a otros países, por ejemplo Chile, no vamos a encontrar la grosería que tenemos aquí de una empresa que puede controlar 60, 70, 80 mil hectáreas. Vamos a encontrar fundamentalmente pequeña y mediana propiedad. Y Chile, todos sabemos, tiene una enorme industria de agroexportación. Lo mismo podríamos decir de Israel, pero miremos otras realidades, miremos Europa, ¿no? Sin duda alguna, a pesar de la crisis, sigue siendo el gran referente en términos de sociedades desarrolladas. Allá tampoco encontramos extensiones como estas que se pretenden justificar aquí en el Perú. Por el contrario, lo que hay es pequeña propiedad. Una discusión difícil va a ser la de establecer finalmente cuál es la cifra, cuál es el límite a escoger. Hemos visto proyectos que hablan de 10.000 hectáreas, de 25.000 hectáreas. ¿Cuáles son los criterios que se van a utilizar para definir cuál es la cifra, cuál es el límite? Bueno, es que llegar a una cifra hay que reconocerlo y en esto no hay que hacerse bolas. En realidad, la decisión es una decisión política que se basa sin duda alguna en herramientas técnicas, económicas, sociológicas, culturales, pero la decisión es finalmente política. Por ejemplo, en la época de la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, de fines de los años 50, se llegó a una propuesta que decía que en la costa no debía ser, y fíjate, era época todavía de dominio oligárquico, las propiedades en la costa no debían sobrepasar las 250 hectáreas. En reforma agraria, el límite máximo inafectable en la costa eran 150 hectáreas, ¿no? Esto después se aumenta a 250 hectáreas, 500 hectáreas. Entonces, no hay un número mágico. Cualquier número que pongamos va a ser arbitrario, pero esa arbitrariedad, como decía, tiene que jugar con algunos criterios. En el caso del Perú, lo que hay que jugar es, lamentablemente, las cifras son del censo del 94, de hace 17 años, había 1.800.000 unidades agropecuarias, ¿no? Y había solamente alrededor de 5 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Entonces, también hablar de que el límite es el cielo implicaría decir unos pocos van a ser dueños de toda la tierra y el resto de gente, ¿qué va a hacer? ¿Se viene a las ciudades o se va a emplear en esos fondos? Estas grandes empresas, si de algo se vanaglorian, es que emplean menos manos de obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa población excedentaria? Hay que pensar entonces en mecanismos de desarrollo de la agricultura que supongan también en un país donde hay abundancia de mano de obra, dar empleo a esta población.